En este momento, ¿qué es mejor? ¿Invertir en deuda pública o invertir en renta variable? Esta pregunta, que puede parecer más o menos sencilla, creo que tiene bastantes aristas que merece la pena poderle dar una vuelta. Esta pregunta me la hizo Vicente Martínez a través, digamos, simplemente de los comentarios de YouTube. Te animo a que si tienes cualquier duda o cualquier pregunta, aproveches los comentarios para preguntarme cualquier cosa. Y bueno, creo que tiene bastante miga y voy a intentar en este vídeo explicar por qué merece la pena la deuda pública o por qué merece la renta variable. Ahí os va con el vídeo. Bueno, lo primero, ¿no? Estamos hablando que es mejor deuda pública o renta variable. Lo primero, antes de nada, hay que hablar del famoso fondo de emergencia, que sobre todo habla el Banco de España. ¿Por qué? Porque yo creo que es lo primero, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Primero hay que calcular una cantidad de dinero que haría falta para dejarlo más o menos inmovilizado, y a partir de esa cantidad sí podemos hablar si merece la pena invertir en deuda pública, renta fija, o invertir en renta variable, ¿no? El Banco de España lo que recomienda es tener un colchón de emergencia entre 3 y 6 meses de gasto, que yo sinceramente creo que es correcto, ¿no? El ejemplo, por ejemplo, imaginaros una familia que gastara 2.000 euros al mes, pues tendría que tener en dinero o inversión a corto plazo entre 6.000 y 12.000 euros, sobre todo para esos pequeños casos que puedan venir, digamos, de emergencia, ¿no? ¿Este dinero cómo tendría que ser? Pues líquido, es decir, que podríamos tenerlo líquido en menos de una semana o, por qué no, incluso el mismo día, que no tenga altas fluctuaciones, es decir, que sepamos más o menos a ciencia cierta el dinero que tenemos. Es decir, que si, por ejemplo, invertimos en renta fija a 10 años, podemos encontrarnos que de repente suba y baje de una manera más o menos potente. Es un dinero que nos tenemos que garantizar de que ni suba mucho ni baje mucho, a poder ser, ¿no? Y bueno, lo que antes decía, si podemos conseguir algo de rentabilidad, pues mucho mejor, ¿no? Yo creo que es uno de los objetivos que hay que tener, ¿no? Pero hay que pensar que es un dinero que no lo utilizamos para buscar una rentabilidad, sino que es un dinero que sobre todo tiene el objetivo de usarlo ante cualquier imprevisto que podamos tener, ¿no? Yo, personalmente, y alguna ya los he dicho, utilizo un modelo que es el modelo 2+4. ¿Qué significa este modelo? Pues primero, 2 meses de gasto en cuenta corriente con disponibilidad total y prácticamente al instante, es decir, que por ejemplo me permitirá hacer unas transferencias instantáneas, es decir, alguien que necesita hacer una transferencia en cuestión de un cuarto de hora y que pueda hacerla y llegarla a cualquier parte, pues sepa, es decir, Europa, ¿no? Actualmente con el banco con el que trabajo no las tengo, pero sí que las tengo si pagara una cantidad adicional por eso, ¿no? Normalmente no lo pago porque no me hace falta, pero bueno, ante un problema o ante necesidad de hacerlo rápido, pues sé que lo tengo, ¿no? Imagínate que en el ejemplo anterior que hablamos de 2.000 euros al mes, pues mi caso serían 4.000 euros, ¿vale? Luego, 4 meses de gasto en cuentas remuneradas, depósitos, letras, etcétera. Es decir, es una cantidad de dinero que lo voy a tener disponible en un periodo de tiempo relativamente corto, menos de una semana realmente, y que lo tenga pues bastante disponible. Por ejemplo, en este caso, con el ejemplo que había puesto, pues estaríamos hablando de unos 8.000 euros. Claro, esto no tiene que estar solo en un activo, que hay gente que piensa que solo es un activo. Por ejemplo, pueden ser 4.000 euros en letras y 4.000 euros en un depósito al 2%. Una idea, ¿no? O yo qué sé, no tiene por qué ser que estemos hablando de las mismas duraciones. Por ejemplo, puede ser que tenga un depósito de 3.000 euros a 3 meses y 5.000 euros en un depósito a un año más o menos, ¿no? Esto lo suelo llevar bastante a la práctica, es decir, que suelo tener estos más o menos 6 meses de mis gastos en más o menos liquidez o una posibilidad de conseguir esa liquidez relativamente rápido, ¿no? Fuera de estos 6 meses de gasto, el resto lo utilizaríamos para invertir, ¿no? Y aquí es donde yo creo que entra la pregunta, ¿no? Si es mejor invertirlo en renta variable o invertirlo en deuda pública, ¿no? Para muchos para muchos que seguís, digamos, este canal, hay un libro que os aconsejo repetidamente, ¿no? Que es de Jeremy J. Siegel, que sería Stocks for the Long Run, ¿no? Que sobre todo nos hace un estudio, digamos, de cuánto ha sido la rentabilidad histórica en Estados Unidos desde el año 1800, ¿no? Entonces, como datos importantes, fijaros, estamos hablando de 1802 hasta 2021, el libro que estoy enseñando tiene una edición de hace nada, de hace apenas un par de años, que no es tanto tiempo, y sobre todo unas cosas que hay que sacar claras son las diferentes rentabilidades. Fijaros, las acciones
te van a dar un 6,9% en términos reales, los bonos un 3,6% en términos reales, los bills, que serían como las letras del Tesoro americanas, un 2,5% en términos reales, el gold, el oro, 0,64%, y alguien que tuviera en dólar habría perdido un 1,4% en términos reales. Es decir, que en este ejemplo, en Estados Unidos desde el año 1800 habría tenido una inflación media de alrededor del 1,4% a la hora de hacer, digamos, cuentas, ¿no? Bien, ¿qué es lo que, digamos, os pongo en estos tres, digamos, gráficos, ¿no? Sería las diferentes ediciones que ha tenido este libro en el año 2003, en el año 2015 y la última del año 2021. Entonces, si os fijáis, en las acciones ha ido variando relativamente poco, ¿no? Un 6,9% en términos reales en la edición de 2021, en la de 6,7% en el año 2015 y un 6,6% en la del 2003. En el caso de la inflación, fijaros, menos 1,4, menos 1,4 y menos 1,4, es decir, que ha estado igual. Si le damos desde el punto de vista de los bonos, 3,6, 3,5, 3,6, realmente no ha cambiado tanto, ¿no? ¿Por qué ha podido variar más el tema de las acciones? Porque realmente hemos tenido una década o 2 décadas auténticamente prodigiosas que ha hecho que haya subido esa rentabilidad en términos reales, ¿no? Pero sobre todo, quedaros con esto, ¿no? Donde más se saca a largo plazo en términos reales en las acciones. Segundo, serían los bonos a largo plazo, es decir, bonos de 3, 5, 10 años, 30 años incluso. Y luego tendríamos las bills, que serían las letras, digamos, del tesoro a relativamente corto plazo. Hablamos pues por debajo de un año más o menos, ¿no? Bien, ¿qué es lo que podemos decir de todo esto, ¿no? Lo que os comentaba, inflación del 1,4%. Si hacemos el cálculo con las letras, tendríamos que ver que históricamente la rentabilidad, digamos, normal que nos estarían dando habría sido el 2,5% más el 1,4% de inflación, es decir, un 3,9%. Es decir, que si por ejemplo tenemos actualmente letras del Tesoro al 3%, que en el caso americano ya tendríamos letras jugando a ese 3,9%, estaríamos diciendo que en el caso, digamos, español estaría cotizando sobre un 25% por encima de su media y realmente bastante cerca de la media histórica en el caso de las letras. Es decir, que si alguien dice quiero invertir en bills, yo creo que estaríamos más o menos hablando en precios más o menos correctos, ¿no? En el caso de los bonos, históricamente ha sido un 3,6% de rentabilidad más el 1,4% de inflación, es decir, un 5%, que estamos todavía lejos del 3,39% del bono español o incluso del 3,8% del bono americano, es decir, que todavía le quedaría un poquito, ¿no? Es decir, que estaríamos cotizando sobre un 32% por encima de la media, es decir, que podemos hablar que las letras, bonos o deuda pública estaría todavía un poquito por encima de la media histórica. Un poquito, no era como hace unos años que era escandalosamente bajo lo que estaría cotizando, pero bueno, no está, digamos, nada mal, ¿no? Otro dato que me gustaría daros cuenta, fijaros, una persona que tendría un dólar en 1802 y que dijera: perfecto, macho, me encanta tener este dólar y lo voy a conservar para mis nietos, mis tataranietos, etc. Este dólar en el año 2021 valía en poder de compra un 0,0043. O sea, fijaros, prácticamente habría perdido todo su valor desde el punto de vista, digamos, económico, ¿no? Bien, en el caso de las acciones hay que darle otra pequeña vuelta, ¿no? Y habría que hacer algo parecido. Estaríamos teniendo en cuenta una rentabilidad del 6,9% más el 1,4% de inflación. Estaríamos hablando de un 8,3%. En el caso de las acciones habría que hacer la inversa para calcular un pseudo PER, ¿no? Si hacemos la inversa de 8,3 nos daría que sería 12 veces esa media histórica, y si hacemos la inversa teniendo en cuenta el 6,9, es decir, que no tenemos en cuenta la inflación, porque también es cierto que en las acciones habría un crecimiento relacionado a cómo vaya la economía, nos daría unas 14,49 veces, ¿no?
Si hacemos el cálculo, por ejemplo, de cómo estaría cotizando el MSCI World, actualmente el forward, que es la forma de calcular desde el punto de vista más o menos a futuro, nos estaría hablando de 16 veces. Es decir, que podemos estar hablando que más o menos la bolsa estaría sobre un 25 y un 10% por encima de la media. Entonces, recopilando, si os dais cuenta, estamos hablando que la deuda pública estaría cotizando por encima de la media, es decir, estaría un poquito cara, y la bolsa también nos encontraríamos que estaría pues un poquito por encima de la media y podríamos decir que estaría un poquito más cara, ¿no? Alguien podría decirme, vale, Josean, me estás haciendo comparar inflación americana contra el MSCI World, que sí que es cierto que tiene un 70% de componentes americanos, pero igual la lógica sería hacerlo con el Standard & Poor's. Fijaros, ¿no? Estamos hablando que la media desde este gráfico que tendríamos desde 1870, la media habría sido de 15,99 veces, 16 veces, y actualmente el Standard & Poor's 500 Forward estaría en casi 22 veces. Es decir, podemos decir que estaría el Standard & Poor's 500 cotizando alrededor de un 26% por encima de la media. Incluso si vemos en el gráfico, fijaros cómo realmente pues está tirando hacia arriba, cómo estaría cotizando. Es decir, que la bolsa tampoco es que esté tirada de precio súper barata y que hay que lanzarse como locos, digamos, a comprar bolsa, ni digamos, ni mucho menos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que creo de todo esto, ¿no? Que hay que pensar muchas veces en ese histórico, ¿no? Yo creo que hay que pensar en esa relación histórica y ver si desde un punto de vista histórico estamos comprando barato o caro. Entonces, hoy por hoy, ¿qué es lo que creo? Que merece la pena más la renta variable que la renta fija, pensando que los dos activos, deuda pública o renta variable, estarían cotizando pues a precios más o menos altos. Eso sí, estamos hablando que la renta variable históricamente ha subido más o ha dado más rentabilidad en términos reales que la renta fija. Entonces, ante dos activos que podemos decir que estarían relativamente caros, pues es mejor tener renta variable. Una estrategia de liquidez o tener una cierta liquidez esperando que la bolsa vuelva a su media histórica tampoco es mala. Lo que antes hablamos, fijaros cómo podemos ver cómo las letras del Tesoro americanas, los T-bills, estarían más o menos en su media histórica. Es decir, que tampoco me parece una estrategia tan mala, sabiendo que incluso que el tiempo puede correr en contra de esa liquidez estando en T-bills, ¿no? Yo, personalmente, tengo bastante invertido, pero todavía tengo alrededor de un 30% en liquidez. Voy invirtiendo poco a poco, pero sigo teniendo algo en liquidez esperando a que realmente poder comprar más o menos esas medias, ¿no? Con todo, pensar que hace no tantos meses nos podemos encontrar que compramos muy cerquita de esa media histórica y yo creo que ha habido más o menos unas ciertas oportunidades para haber comprado digamos, en esa media, digamos, histórica. Y nada más, espero que te haya gustado el vídeo, espero que tengas en cuenta un poquito el tema de las medias, para esas medias históricas, para ver en qué situación estamos. Al final, si vas a invertir en un periodo de tiempo de 8, 10, 15 o 20 años, no puedes fijarte en una media de 1, 2 años o 3 años. Tienes que tener en cuenta grandes periodos de tiempo y fijarte cómo estamos, si estamos por encima o estamos por debajo. Hoy por hoy, renta fija y bolsa están relativamente caras y esto es lo que, digamos, tienes que tener en cuenta. También sabiendo que el tiempo corre en tu contra si no estás invertido en bolsa. Nada más, espero haberte solucionado. Si te ha gustado el vídeo, cómo no, dale un like. Si no te ha gustado, pues no le des un like. Y sobre todo, si te ha parecido interesante, comenta en el vídeo, que yo creo que es la parte más interesante. Y me gusta recordarte que contesto prácticamente a todos los comentarios. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo.